Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen ditache, gente hermosa. Bienvenidas a un nuevo episodio de La Vida y el Dinero, un podcast donde hablamos sobre distintas maneras de administrar nuestro dinero y recursos para poder cumplir con cada uno de nuestros objetivos. Lo hacemos a través de tips, historias, consejos, invitados, invitadas, todo con el propósito de ser cada día un poco más felices. Y en el episodio de hoy les quiero traer un poco de historia. Algo que muchos dicen, oh, historia, oh, qué garrón, no. Buscar otro episodio, a ver qué hay más interesante. Y uno normalmente, o por lo menos en muchos casos, y me incluyo, la historia la relaciona con algo aburrido, algo tedioso, pero va a ser algo rápido, no va a ser algo de más de 10 minutos. Quiero contarles brevemente un poco la historia del dinero para que la conozcamos, para que la tengamos ahí en mente, obviamente hiper resumida, para que sea algo express, pero entender cómo o por qué nace el dinero. Y esto se remonta a muchísimos tiempo atrás, donde no existía el dinero, pero sí existía el intercambio, el trueque. Lo que pasaba con el trueque es que tenía 4 principales problemas. Pensemos en: yo tengo una carreta hermosa, grande, espectacular para trasladar un montón de contenido y necesito limones. Bien, entonces, el primer problema era coincidir. Yo tengo una carreta, necesito coincidir que una persona que tenga limones quiera una carreta. Por ende, ya ahí era un primer punto de conflicto, porque tal vez conocía gente que quería la carreta pero no tenía limones, conocía gente que tenía limones pero no quería la carreta, y generaba ahí esta discordancia y no podíamos coincidir. Por otro lado es la divisibilidad. Si yo quería limones, tal vez alguien tenía, pero no tenía tantos limones como en lo que vale mi carreta, porque mi carreta vale muchísimos limones y no se puede dividir, no te voy a dar solo una rueda porque no tenía mucho sentido y no se podía dividir. Por otro lado es el hecho del espacio. Tanto en este ejemplo, si alguien que vive mucho más lejos, la carreta tal vez es algo trasladable incluso, pero si hablamos de una vivienda, si hablamos de una finca, si hablamos de algo que cueste el traslado y el coincidir, encontrar a alguien que esté lejos y que tenga la cantidad que yo quiero y demás, el espacio también se complicaba. Y por otro lado es la temporalidad. Y ahí va más con el hecho de los productos tal vez un poco más perecederos. Si yo tengo una carreta y quiero limones, tal vez me van a dar kilos, toneladas de limones que se me van a terminar pudriendo porque no lo voy a poder utilizar todo. Y ahí fue que la gente empezó a buscar una manera de hacer esto un poco más fácil y se creó lo que se llama el dinero mercancía, que era algo más trasladable y permitía generar este intercambio con algo que tuviera un valor referente a la comunidad en donde estaba, porque cada comunidad tenía un dinero mercancía distinto. De hecho, para algunos eran concha marina, para otros era un tipo de piedra, para otros era sal. De hecho, de ahí viene el término salario, que se pagaba con sal en su momento, hasta que se dieron cuenta que era complicado porque cada comunidad tenía como su propia moneda en sí y muchas veces no sabían cómo coincidir y aparecían lugares donde había mucha sal, entonces de repente había ese dinero para todos y generaba ese conflicto, se podría decir, en ese momento donde había mucho más de lo que se necesitaba. Y se encontró ahí el oro como un bien escaso, como un bien finito, y se empezó a utilizar el oro como bien de intercambio, que todos lo reconocían. Se sumó luego la plata, bronce y demás. Y con el oro pasaba que se hacía bastante complicado el trasladar lingotes de oro. También pasaba esto de que era más complicado dividir. Se crearon las monedas de oro, lo cual hacía un poquito más accesible, lo hacía todo un poco más divisible, se iba acelerando y se iba haciendo cada vez más práctico, pero cuando se requería comprar algo que requiera mucho valor, había que llevar muchas monedas de oro, lo cual pesaba muchísimo.
Y fue ahí que salió la idea, en China si mal no recuerdo, de crear lo que se conoce como el papel moneda, que era un certificado que decía, mira, yo, persona que lidero y reino todo este lugar, doy fe de que tengo tu plata, de que está acá guardada, te doy este papel que equivale a esa cantidad de dinero. Y se hacía mucho más práctico el trasladar la divisibilidad y era mucho más cómodo el hacer esas compras y ventas. De hecho, en el 1933, allá por el 5 de abril de esa época, en Estados Unidos se prohíbe tener oro en las casas. Entonces todas las personas tenían que llevar el oro a los bancos, a esta casa central que iba acuñando, que tenía un precio. Ese precio rondaba ahí por los $20 la onza de oro. Hoy está unas $2.000 más o menos, serían 100 veces más, e incluso un poquito más también. Y fue la manera de empezar a acuñar ese oro para emitir ese papel moneda y tener ese patrón oro que resultó hasta en 1971, donde ahí se rompió que la cantidad de dinero que se emitía era acorde a la cantidad de oro que había en la reserva, sino que decía, bueno, si hay necesidad, yo emito porque está la necesidad y el respaldo lo doy yo, y si tienen algún problema, vengan con yo, Estados Unidos, como principal potencia que emitía la moneda que socialmente se utiliza como bien internacional, que es el dólar. Y ahí también es donde empieza a jugar todo lo que es el término de la política monetaria, bajando y subiendo las tasas de interés para que todo lo que anda dando vueltas en la sociedad de dinero esté más a resguardo o esté en la gente, en el consumo, para que haya distintos momentos. Y de hecho podemos ver, si nos imaginamos una línea recta horizontal con una onda que sube y que baja, que refiere a los ciclos de la economía, podemos ver que si esa onda empieza en subida, está en expansión, que cuando llega a ese punto alto, lo más alto que hay, está en auge, la economía está en auge, entonces ahí entra la política monetaria, es decir, bueno, esto es genial, pero hay que calmarlo porque no vamos a poder sobrevivir siempre así. Ahí empieza una recesión, las cosas siempre en el auge uno las trata de mantener, pero igual no se puede mantener mucho tiempo porque siempre hay intereses en el camino. Esa recesión hace que baje esa curva, llega a la parte más baja, que es la depresión, y ahí ese cambio de política monetaria hace que se reactive la economía y que vuelva a una recuperación para poder llegar a la expansión que te permita llegar al auge, tener luego una recesión, una depresión y así sucesivamente. Son un poco los ciclos económicos que vivimos a raíz justamente de la política monetaria y cómo se utiliza el dinero que hoy en día conocemos. Es un poco de historia, un poco de entendimiento de ciclos económicos que todos los países lo viven. Tal vez Argentina lo vive un poco más rápido, esos ciclos de alzas y bajas, de auges y depresión, que otras economías que tal vez es un poquito más pausado y no tienen tantos momentos caóticos como si los tenemos en nuestro bello país. Pero nos sirve para conocer, para entender, para descubrir un poco más y para que tal vez se le despierte ahí algo de lo que hablé acá y uno diga, quiero saber un poco más de esto, quiero interesarme un poquito más sobre lo que era el patrón oro, por qué se pidió o se obligó en realidad en abril del 23 a que la gente lleve su oro y que queden ahí dando vueltas un par de dudas. Siempre sirve para averiguar, expandir y conocer un poco más. Si te interesó, si te gustó, bienvenida sea que podamos charlar y cualquier inquietud, como siempre, a disposición en el Instagram de La Vida y el Dinero. Y espero tu comentario en YouTube, que es un lugar donde
es fácil de comentar, tu calificación en Spotify. Y nos estamos viendo, hablando, escuchando la semana que viene en un nuevo episodio de La Vida y el Dinero. Chao.